En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 6, Dios bendiga ricamente mientras buscan el texto a cada uno de mis hermanos y hermanas. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Oh bendito sea Dios, oh bendito sea Dios. Jueces, capítulo 6, vamos a leer una historia singular. El tema para disertar en esta hora es incubación de Dios. El título que hemos puesto es Rompe el cántaro que está dentro de ti. Oh, gloria a Dios. Diga que está a su lado, hoy vamos a romper el cántaro. Aleluya. Amén. De una manera diferente. Dice Jueces capítulo 6, en el versículo 4: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran ¿qué? Innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. Amén. Principio número 1, que Satanás y su hueste de maldad tiene como misión en la tierra devastarla, destruirla. De este modo empobrecía a Israel. ¿Cómo que pasaba con Israel? Empobrecía en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Después que clamaron a Jehová, se apareció el profeta de Dios y le dijo palabra de Dios que por causa de la desobediencia. Y seguidamente, vaya conmigo al versículo 12. Y el ángel de Jehová entró en acción. Y el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dígale que está a su lado: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido todo esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, llama la atención ese pequeño detalle. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es ¿qué? Pobre. En Manasés yo y el menor en la casa de mi padre. Dos confesiones de negatividad. Número 1, somos pobres. Número 2, soy el menor. Y Jehová por encima de eso le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Palabra de Dios. Ponga su mano en su corazón en esta hora y diga: Señor, habla a mi corazón. No quiero oír palabra de hombre ni de filosofía humana. Quiero oír palabra de Dios. Habla a mi corazón, Señor. Habla a mi corazón. Gracias te doy. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me lo bendiga muy pero muy ricamente. Quiero pues iniciar introduciéndonos, hablándole propiamente acerca de que Dios en su infinita misericordia muchas veces al tratar con el hombre trata de manera personal. De tal manera que cada trato que Dios tiene para con cada uno de nosotros es personal, es individual. Pero a nivel de iglesia es un solo trato.
A nivel de pueblo es un solo trato que Dios tiene para con el pueblo de Dios. Y esta palabra, más allá del relato bíblico, encierra algunas enseñanzas de las cuales podemos extraer algunas enseñanzas para nuestra vida práctica del día de hoy, del siglo XXI, en que la iglesia está envuelta. En primera instancia, quiero que veamos el entorno en donde se desarrolla esta escena y veamos que guarda un gran paralelismo con respecto al día de hoy. Número uno, cuando nosotros leemos el texto nos remontamos a la época en las cuales el pueblo de Israel vivía en cuevas, vivía asustado, vivía de tal manera que toda su cosecha, todo su fruto tenían que esconderlo porque tenían miedo del enemigo. Si hay algo en esta noche que queremos de alguna manera resaltar, es que nosotros tenemos que pelear no solamente con Satanás o mil demonios, sino con nuestros pensamientos, sino con los argumentos que tenemos. Muchas veces nosotros, antes de empezar la batalla, ya estamos derrotados. Madián, Gedeón, cuando usted entra a la historia y ve la relación y la conversación que tiene, él tiene demasiada autoestima baja. Él tiene una constante declaración de negatividad. ¿Por qué? Porque es lo que habita en su mente. Dice la Biblia de que de tal manera son los pensamientos del hombre, tal es el hombre. Decía un viejo pensamiento que no podemos evitar que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza. No podemos evitar, dando a entender que esas aves son los pensamientos que Satanás pone en la mente del hombre, o que el mismo hombre, por su estrato y por su formación, puede tener algún pensamiento que revolotee. Pero dice y termina el dicho diciendo: pero lo que sí no podemos evitar que revoloteen los pensamientos, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente. Más que como evangelista, quiero venir como pastor, como ministro, como hermano. Porque muchas veces nosotros hoy en el siglo XXI necesitamos la didaché, necesitamos la enseñanza, la edificación del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene dos crecimientos: el crecimiento horizontal cuando habla de cantidad, y el crecimiento vertical cuando habla de calidad en cuanto a la relación con Dios. De tal manera que para los pastores lo más importante es instruir, capacitar y desarrollar discípulos que creyentes. Hay tres tipos de personas dentro de una congregación. Hay lo que se llama creyentes, hay discípulos y hay simpatizantes. El creyente oye la palabra, el discípulo sigue la palabra, y el simpatizante la ve de lejos, no tiene compromiso. Viene a la iglesia, oye el mensaje, se goza con el mensaje, le gustan las cosas de Dios, le gusta la alabanza y la adoración, le gusta la predicación, pero ahí hasta allí llega. Sale de la iglesia a seguir con su vida porque no tiene compromiso ni con la iglesia ni con Dios. Simpatizante. Y esta palabra viene precisamente para contrarrestar esta ola de simpatizantes que tenemos. ¿Cómo es eso, varón? En pleno siglo XXI la iglesia está viviendo una de las épocas más decadentes espiritualmente hablando. Aunque muchos quieran tapar el sol con una mano, y aunque en otros lugares haya grandes avivamientos y grandes moveres, lo bien es cierto que cada día es menor la manifestación del poder del Espíritu Santo dentro de las iglesias. La gran pregunta es ¿por qué? Porque hemos caído en esa pobreza espiritual. ¿Dónde están las liberaciones? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están las conversiones? ¿Dónde está el poder de Dios? Dentro de las congregaciones. Número uno, el pueblo de Israel representa el pueblo de Dios en la Biblia. Y el pueblo de Dios, el enemigo lo había encajonado. De tal manera, dice, lea conmigo, mira lo que dice textualmente. Versículo 2. Y la mano de Madián, el enemigo, prevaleció contra Israel,
Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. En pocas palabras, el enemigo lo tenía acorralados, de tal manera que ellos apenas tenían cosecha. Dice que venían como langosta. Versículo o capítulo subsiguiente habla que eran 130,000 solamente el ejército. Por eso dice que venían como langosta con tienda y con su ganado, y arrasaban con todos los sembradíos y con todas las cosechas que habían. Eso nos habla a nosotros de que de igual manera, recuerde, toda verdad es que paralela. Todo lo que se da en el mundo físico se da en el mundo espiritual. ¿Cómo es eso, varón? De tal manera que así como existe lo negro y lo blanco, existe ángeles y demonios. De tal manera que como existe el bien y el mal, también existe de igual manera en el mundo espiritual. Existen huestes de maldad que buscan la manera de matar, hurtar y destruir. Pero para eso viene esta palabra, para levantar, porque Jehová dice que Él no levanta ni salva con muchos, sino con pocos. Pero para eso viene que aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera de victoria en tu vida. Y que no importa si el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, Jesucristo ha venido para dar vida, y vida en abundancia en todas las áreas de la iglesia. A su nombre. ¿Cómo es eso, varón? Primer lugar, Gedeón estaba en sus labores rutinarias. Lo que más sale a la palestra en el texto es que Gedeón tenía miedo, tenía temor. El temor es algo con lo cual nosotros luchamos diariamente. Y cuando el temor invade a un creyente, el temor no lo deja hablar de Dios. A la hora de un evangelismo, cuando queremos llegar al corazón de los hombres, los hermanos muchas veces se cohíben y se llenan de temor, porque el pensamiento le dice: ellos no me van a escuchar, ellos esto, y te va llenando de negatividad, y eso hace que nunca el evangelismo sea efectivo. Hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque tú veas la cara de concreto, aunque tú veas la cara dura, a medida que la palabra le va soltando, el hombre va derritiéndose, el hombre va cambiando y demudando su rostro, porque la palabra es viva y eficaz, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, para traer vida al corazón, para quitar lo enlutado y lo tristeza que hay en el corazón. Pero cuando el hombre de Dios tiene esa identidad, no siente temor en el hablar de Dios, cosas maravillosas pasan a su alrededor, y entonces no importa el entorno, no importa el miedo y la cobardía, él levanta la valentía, porque sabe que Jehová está con él como poderoso gigante. Temor. Vivimos llenos de temores. Vivían temerosos del enemigo, porque ellos creían que los mismos enemigos eran más poderosos que ellos. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. ¿Sabe quiénes son los hijos del oriente? Los hijos del oriente eran hombres sanguinarios. Los hijos del oriente eran hombres que capturaban a sus enemigos y los sacrificaban a Acera y a Baal. Los hijos del oriente eran hombres desalmados. Ellos trabajaban con el miedo y el temor. El rumor, el ambiente que había en los tiempos de Israel, de Gedeón, eran hombres que se comían a sus enemigos, que mataban sin misericordia a los niños y a las mujeres, y que se gozaban en el deleite de la muerte. En pocas palabras, está retratando a las huestes de maldad llamado demonios. Los demonios vienen para amedrentar, para causar temor al pueblo de Dios, por medio de condiciones, de situaciones que se dan en el diario vivir, de tal manera que ha enclaustrado y ha encajonado a la iglesia en 4 paredes, y ya la iglesia no sale.
a evangelizar. Ya la iglesia no se oye los gloria a Dios y los aleluya. ¿Por qué? Porque nos han encajonado. El enemigo ha buscado la manera de encajonarnos. Pero en esta noche estoy aquí como de parte de Dios para decirles que la iglesia no se rinde. La iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hoy la iglesia se levanta como una antorcha. Se levanta dispuesto a conquistar lo que Dios le ha entregado. Hoy Dios levanta libertadores. Incubación de Dios es el proceso por medio del cual se crea la vida. Y de un hombre temeroso y cobarde, Dios comenzó a incubarlo. ¿Qué es incubación? Génesis 1. En la Biblia Peshitta dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios, la palabra en el arameo antiguo es, y el Espíritu de Dios incubaba la vida. En las traducciones posteriores dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, esa palabra se movía era que estaba incubando la vida en el mundo espiritual. Y dice Dios, sea la luz, y de la incubación, salió la luz. La Biblia lo dice así, lo registra de esa manera. El Espíritu Santo es el ejecutivo sobre la tierra para incubar. Y la incubación es el proceso por medio del cual Dios suelta y demanda ministerio, hombres con llamado. ¿De dónde salen los misioneros? ¿De dónde salen los llamados? Los pastores no salen de instituto bíblico, salen de la incubación de Dios. Salen de hombres que han sido formados, fraguados en el fuego de la prueba para poder demostrar que en Dios hay poder, que por encima del poder humano hay un poder sobrenatural. Hay un poder que no puede contrarrestar los demonios. Los demonios tienen que retroceder, porque mayor es el que está en nosotros. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso. A su nombre. Un ejemplo de temor. Yo tengo 29 años sirviéndole al Señor. Así que antes de servir al Dios, 29 años atrás, yo fui diagnosticado con un caso de patología en el hígado, de lo cual no puedo dar detalles porque sería muy amplio, muy largo. Después de 29 años, me mandan a un sistema o a un programa que se llama Clínica del Hígado del Seguro Social. En ese programa me mandaron a hacer un fibroscan. Resumo la historia. Frente al aparato nuevo para determinar la condición del tejido del hígado, el especialista y el doctor, el patólogo, me dice, según la patología y según los diagnósticos, si usted fue diagnosticado con ese problema en el hígado, usted han pasado más de 24 años. Según ellos tenían más de 24 años. Después yo saqué la cuenta que fue justo la edad de mi hijo, mucho más atrás, que ya a mí me habían diagnosticado eso. Y yo nunca me dijeron que había que ir a un tratamiento. Nunca me dijeron que tenía que recurrir a un programa. Nunca me dijeron que tenía que llevar una vida completamente diferente, sino que llevé mi vida completamente escondida en el hueco de la mano de Dios. Y el día del examen, el especialista me dice, según esto es lo que dice, a estas alturas su hígado debe estar completamente deteriorado. Así que asaltó el temor, vino el miedo. Y lo primero que hice, hermana Antonia, ore por mí. Hermano, oren por mí. Comencé a pedir oración. Y el día que venía el resultado en el correo, mi hermano, por eso cuando te asalta el temor, busca gente de Dios, gente que te apoye, gente que te respalde, gente que te ayude a creer, porque el miedo y el temor va a asaltar el corazón. Poderoso es Dios. Así que el día, después que me hice el examen, lleno de miedo y de temor, llegó 2 días después. En el correo mandaron el diagnóstico y comencé a hablar en lengua. Y el miedo allí y el temor allí. Y dije, acá yo he creído, hemos orado,
La hermana Antonia me puso la mano junto con el hermano Metodio. Hemos orado y hemos creído. Voy a abrir, abrí. Y salió. El diagnóstico fue el siguiente, fue fibrosis leve. O sea que según ellos, yo tenía que tener una etapa alta de fibrosis por la condición propia del hígado, después de más de 21 años. Cuando yo estoy leyendo eso, yo leo fibrosis y leo estastosis y un poco de palabra. Llamé al hermano Guillermo, pero después me calmé cuando me salió y me dice, llamé a la enfermera, tengo el diagnóstico. Dice, ¿es verdad lo que usted te? Y yo, sí, aquí lo estoy leyendo, mándemelo por WhatsApp. Se lo mandé por WhatsApp. Cuando llegué, después que hice todos los exámenes, que llegué, me estaban esperando 13 enfermeras con todo el rechinchal de exámenes que me habían mandado. Y para sorpresa de ellas esperaban un diagnóstico fatal. Las tres era una reunión de pura enfermera, una asamblea, no sé cómo le llaman a eso. Se me olvida la palabra, que te reúnen en una mesa. Y yo fui sacando los resultados, y dice, no podemos creerlo. Dice, aquí ha pasado algo. Y las palabras de la enfermera dice, esa patología suya, su hígado ha sido muy benévolo con usted. Y digo, no, me vino el rema, dice, no, benévolo fue Dios, que todos estos años me guardó y me detuvo de todo diagnóstico fatal. El temor había así atacado, pero el temor no pudo conquistar. El temor puede conquistar el alma y te puede trastornar y desesperar. En esta noche estoy aquí para decirte, no importa el temor de tu vida, no importa el diagnóstico que te hayan dado, hay suficiente poder de Dios para detener y retener todo avance de toda enfermedad, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón que le quiere servir y alabar en espíritu y en verdad. Si en esta noche hay un diagnóstico, si en esta noche hay una situación financiera, si en esta noche hay algo negativo, levántate como se levantó Gedeón, levántate como poderoso libertador. Dios estaba incubando, Dios estaba formando a su nombre. De un hombre cobarde salió un libertador. Mire, hermano, yo saltaba de un solo pie en la oficina. Yo, gloria a Dios. Y me di cuenta de cómo influye el temor. El temor te paraliza. El temor anula la palabra de Dios. El temor hace que tú cometas errores y comiences a buscar la parte humana. No, mi hermano, cuando te asalte el temor, ven a Dios. Ven a Dios, que es el que tiene la última palabra. No dejes que el temor asalte tu vida. Hay hombres que se han suicidado porque el temor de una enfermedad los ha atacado. Hay hombres que se han suicidado por el temor de las deudas que lo han llevado al límite y no han podido controlar. Pero el Espíritu de Dios está sobre ti. Pero el Espíritu de Dios está sobre ti. Pero el Espíritu de Dios para inculcarte y llenarte de valor, de ánimo y sobre todo de fe y esperanza de que si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Los madianitas venían como langosta en grande multitud. 130,000, ¿sabes que son 130,000 personas para conquistar e invadir un pueblo de Israel? Número uno, los atacaban. Número dos, destruían los frutos de la tierra. Mire, hermano, entre más uno le sirva a Dios, nosotros tenemos un grupo los sábados y estamos estudiando sobre el libro de Nehemías. Y yo le decía a ellos lo que le quiero decir a usted en este punto, de que cada vez que usted decide servirle a Dios, cada vez que usted decide seguir los caminos del Señor, porque el solo hecho de seguir como discípulo, ya usted le está sirviendo a Dios. Recuerde que la meta del discípulo es llegar a ser como su maestro. Las cosas de tal manera que si en el 2018 yo tenía algunas carnalidades, en el 2019 tengo que haberles dejado.
Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. De tal manera que vamos en constante crecimiento. Porque la meta del discípulo es ser cada día más como Jesús. Eso habla de una señal de madurez. Madurez espiritual para saber y entender el tiempo que estás viviendo. Lo primero que hizo David para establecer su reino fue llenarse de hombres entendidos que supieran el tiempo que ellos estaban viviendo. Se llama el Kairos de Dios. Ellos sabían cuál era el Kairos. Era el tiempo en el cual Dios había decidido ya agarrar a ese muchacho de 17 años que, siendo solamente un pequeño, el menor y el pastor de aquello, Dios allá detrás de las paridas estaba incubando, formando al que sería el rey de Israel. Tuvieron que pasar 13 largos años de proceso, de prueba y de persecución para que lo que Dios estaba incubando allá detrás de las paridas pudiera tener eclosión, pudiera tener manifestación. Mientras estaba siendo perseguido, nadie veía al rey de Israel, solamente Dios lo veía. Y para eso es esta palabra. Dios está incubando el próximo predicador en esta noche, en esta casa. Dios está incubando una misionera. Dios está incubando un libertador. Dios está incubando a alguien que hará cambio. Tal vez nadie lo está viendo, tal vez nadie lo ve, pero Dios te está viendo, Dios te está formando. Porque desde que estabas en el fruto de tu vientre, desde que estabas en el vientre de tu madre, ya yo te había escogido para que fuera luz a las naciones, pregonero de justicia, mensajero de paz. ¿Cuánta necesidad hay? Ahora mismo yo estoy en el programa de Puertas Abiertas. Es una organización sin fines de lucro que tiene como misión ayudar a los cristianos que son perseguidos. De tal manera que yo me estoy ofreciendo para ir a cualquier parte del mundo, para ir a cualquier lugar donde está siendo perseguida la iglesia, para ir a ayudar. Porque hacen falta misioneros, hacen falta pastores, hacen falta maestros de la palabra. El relevo generacional se está quedando. Y aunque Dios se guarda de un remanente, se guarda de un remanente como en los tiempos de Elías, de 450 que no han doblado, 7,000 eran, 7,000 que no habían doblado su rodilla. De igual manera, Dios está guardando de un remanente para este tiempo. Gente que no está resistiendo estar en cuatro paredes, gente que no resiste estar sentado, gente que sabe que algo tiene que hacer para Dios. Mientras una humanidad se pierde, mientras el hombre se pierde, la juventud se pierde, hay algo dentro de ti que no te deja quieto. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Es el Espíritu de Dios. Eso se llama motivación espiritual. Es que el Espíritu te está inquietando para hacer algo para Dios. No sé el día de mañana dónde Dios me envíe, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. A su nombre. Gloria. Esto es serio, hermano. Solamente esta semana mataron a 3 pastores en Siria. Recuerde que ahora mismo hay una guerra entre Turquía y Siria. Y los cristianos están siendo, le queman las iglesias, le cierran las iglesias, hay una persecución. Y dentro de ese remanente hay hombres que no niegan por nada el nombre de Jesús, aunque le cueste la vida. ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por causa de Cristo? Levante su mano. Entonces, está dispuesto a ir a esos lugares. Entonces, los atacaban. Entonces hablamos de eso, de los ataques, de algo que hay que cuidarse, hermano. Es cuando somos atacados por Satanás y su hueste de maldad, por los demonios. Somos atacados, usted tiene que reconocer, se llama el don de discernimiento. Va muy de la mano con los tiempos, en ser entendido en el Cairo en el cual Dios te tiene. Hay periodos, por ejemplo, donde de manera personal yo puedo entender que Dios me estaba incubando allá en las cárceles. La gente dice, bueno, ¿por qué tú no vas a las cárceles ya? Porque ya yo entendí que ya mi tiempo allí se acabó. Ya yo puedo ir y visitarlo, puedo ir y dar la palabra, pero ya no voy como antes, que era
todos los sábados por más de 19 años de manera constante. Yo estaba todos los sábados en La Joya. Desde mis 25 años que yo me convertí. Ahora tengo 54 años de edad. No puedo estar en el mismo lugar. ¿Me hago explicar? De igual manera, usted ve la historia de Gedeón. Dios no permitió que Gedeón se quedara en el mismo lugar. Dice que Gedeón, cuando Dios salió a su encuentro, dice que él se encontraba en su rutina. Léalo conmigo. Dice, en el versículo, habéis obedecido a mi voz. Se me fue. ¿Lo lee conmigo? 11. Se me fue. Jehová está contigo, dice el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba, ¿qué? Sacudiendo, gracias hermano, sacudiendo el trigo en el lagar. Ya tenemos que cambiar de lentes. Para esconderlo de los madianitas. Entonces dígame, ¿qué es lo primero que usted observa aquí? Observa a un judío que había tenido todo el conocimiento de las maravillas que había hecho Israel. Estaban en los 7 años que Dios había profetizado que la mano de Madián estaría sobre ellos, versículo 1. Y en ese lapso de los 7 años, usted observa a todo un pueblo. Gedeón representa a todo un pueblo que vivía con miedo y temor en cavernas y en cuevas, y que estaban escondiendo, lavando y preparando toda la cosecha de manera rápida y esconderlo porque el miedo los había asaltado. Nunca en ningún momento ellos pensaron que podían contra ellos y que podían luchar. Y es allí donde interviene Dios. A su nombre. Los atacaban, destruían los frutos de la tierra. Mire hermano, si hay algo que en el mundo espiritual nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a levantar, son los frutos del Espíritu. Juntamente con los frutos del Espíritu, que nos ayude a la iglesia a desarrollar los frutos del Espíritu. Principalmente que nos ayude a desarrollar el amor. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, Mateo 24. Y eso es importante, porque donde no hay amor por la humanidad, no hay evangelismo. Donde no hay amor por el mundo, por la gente que se pierde, la iglesia no va a avanzar a conquistar los territorios que Dios tiene, porque la iglesia está puesta por Dios para poderse como una institución, para buscar al perdido, y el único elemento y ingrediente que Dios necesita se llama amor de Dios en el corazón. Es el amor que lo llevó a la cruz, es el amor que dio su vida, es por amor que Él levanta la iglesia, es por amor que Él permite las cosas, es por amor a ti, porque Él te quiere llevar al cielo. Amor de Dios. Digan, amor de Dios. Dios amaba en sobremanera al pueblo de Israel, pero dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Entonces, devastaban la tierra. Entonces termino con esto, de que tenemos, número 1, dentro de los frutos del amor, dentro de todos esos frutos, es donde Dios trabaja y comienza a desarrollar los dones. O sea, los dones del Espíritu, cuando Dios los deposita sobre el creyente, es porque el creyente tiene la madurez para administrar el don. De tal manera que cuando tiene el don de profecía, sabe en qué momento Dios le da la palabra para que la dé al pueblo. Y muchas veces, cuando no hay madurez, cuando no hay fruto de mansedumbre, de templanza, entonces ese profeta se puede desviar y puede por vanagloria dar una palabra, y como tiene fama de profeta, puede dar una palabra equivocada que sea de hombre y no de Dios. Entonces va de la mano, tiene que haber fruto del Espíritu paralelamente con los dones. Por eso es importante que nosotros desarrollemos una vida cristiana, que no seamos solamente de emociones, que no seamos solamente de gloria a Dios, aleluya y pandereta, sino gente de palabra, gente que sabe escudriñar las escrituras. La Biblia dice escudriñar las escrituras, porque allí os parece que dan testimonio de mí y que son palabras de vida eterna. Escudriñar las escrituras. Es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos. De esta manera,
Cuando somos atacados, no hay fruto muchas veces, mucho menos hay dones. Usted tiene que saber esto. La nueva generación tiene que saber que la iglesia de Jesucristo en Panamá se levantó bajo el poder del avivamiento y del fuego del Espíritu. De saber que éramos, porque no se ve mucho, éramos una iglesia donde había liberaciones de demonios, sanidades a diario se veía gente que se convertía con lágrimas. Yo me convertí con lágrimas en el altar, sin que nadie me llamara, tocado por el Espíritu Santo. Ese tipo de conversiones, ¿dónde están? ¿Dónde está ese Pentecostés? Nos llamamos Pentecostés, no protestamos, pero ni contra la asamblea. Gloria a Dios por lo que de alguna manera protestamos. Pero la idea es que toda la iglesia de Panamá debe estar protestando en el mundo espiritual. A su nombre. Lo primero que salió de los labios. Veamos ahora, vamos a entrar en materia. Vaya conmigo al versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció en plena actividad de miedo, de temor, de ambiente, de violencia, de muerte. Había olor de muerte alrededor de ellos, porque ellos venían a matarlos. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mi pregunta: ¿era Gedeón valiente allí? No era valiente. Entonces ve la importancia cómo Dios te ve. Ve la importancia cómo Dios te mira. Es allí donde nuestro espejo debe estar. Nuestro espejo no puede estar con la silueta que nosotros mismos tenemos de nosotros, sino con la imagen que Dios tiene de nosotros. La imagen que Dios tiene de ti es que eres un hombre, varón esforzado, mujer esforzada y valiente, mujer santa y apartada de Dios. Era el concepto que tenía Dios de Jod. Era Jod el mismo, ni él mismo se lo creía. Él tenía que ofrecer holocausto a diario porque él se sentía pecador. Pero lo que no sabía era que delante de Dios era un varón esforzado y valiente. En estos momentos Gedeón no era varón esforzado y valiente, pero Dios lo primero que hizo fue proyectar, hablarle cómo él lo veía, cómo él sabía que lo que él estaba incubando, lo incubó primero en el espíritu por la palabra, porque todo lo que sale de la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y lo primero que Dios fue varón esforzado y valiente, aunque ahí estaba como un cobarde, estaba con miedo, pero era que Dios estaba viendo lo que él iba a hacer en el mañana, porque estaba incubando de un cobarde un gran libertador de Israel. A su nombre. Dice la Biblia que cuando Dios botó esas palabras, Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, número uno, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. De igual manera, nuestro adversario el diablo con sus ejércitos y demonios nos ataca la mente, ataca nuestras finanzas, ataca a nuestros hijos, te ataca el fruto de nuestro trabajo, ataca a nuestros hijos en nuestras iglesias y nuestros matrimonios. Busca la manera de atacarnos, busca la manera de devastar lo que Dios ha sembrado en su palabra en el corazón nuestro. Recuerde la parábola del sembrador. Y tratan de destruir, principalmente Satanás es un vil demonio, poniendo pensamiento en nosotros, trata de destruir nuestra confianza en el Señor. Lo primero que nosotros tenemos que luchar y prevalecer es que nuestra confianza en el Señor nunca, jamás se vea menguada. No importa las circunstancias en que nos encontremos, no importa lo que estemos viviendo, nuestra confianza tiene que estar permanentemente en Dios. A su nombre. Se lo digo por experiencia y porque lo dice la palabra. Escuche esto para ir aterrizando. Número uno, su expresión nos ha desamparado, como está en el versículo 13. Dice: nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire eso. Jehová nos ha desamparado, Jehová nos ha entregado en manos de los madianitas. De igual manera, podemos decir que ha llegado pobreza espiritual de alguna manera, de manera personal tal vez. Hay una pobreza física
pero más que nada quiero referirme a la pobreza espiritual dentro de las iglesias. Podemos decir que la pobreza es la falta de poder de Dios en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Podemos decir que la pobreza espiritual que el mundo de hoy está viviendo dentro, que la iglesia está viviendo dentro del mundo, es producto simple y sencillamente de lo mismo que estaba en la palabra de Dios en Gedeón, en Jueces 6. Había desobediencia en el pueblo de Dios. Habían desobedecido, el profeta se levantó, apenas clamaron en medio de la angustia. Lo primero que hubo fue palabra de Dios, profeta de Dios le dio, por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y es aquí en donde muchas veces es como un cirujano con un bisturí. Es una delgada tela que hay que saber cortar. Porque nosotros no venimos, la palabra no puede ser para condenar. La palabra tiene que ser para restaurar, para levantar, para quitarte la autoestima. En estos momentos Gedeón estaba con una, número 1, autoestima baja. Número 2, con un resentimiento. Número 3, estaba ciego y no se había dado cuenta que era producto de su desobediencia. ¿Sabe que eso es lo peor? Es la ceguera espiritual. Es lo que nos hace cometer errores. La ceguera espiritual es simple y sencillamente no ver, no discernir el por qué se están dando las cosas. Entender que hay algo que yo tengo que arreglar, por lo cual Dios está permitiendo esto. La primera pregunta es: Señor, ¿por qué estás permitiendo esta prueba? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Será que estoy cojeando en algo? ¿Será que estoy débil en algo? ¿Será que me quiere fortalecer? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, Francisco? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia con profundidad? ¿No será que Dios te está llamando a una intimidad más cerca? ¿No será que Dios te quiere revelar algo? ¿No será que Dios quiere depositar algo nuevo en ti y tú andas afanado y turbado? De tal manera que así estaba Gedeón, como está la iglesia muchas veces, afanada y turbada. Escuche esto: el amor al dinero, el materialismo y el posmodernismo ha arropado a la iglesia y la ha encajonado a sus 4 paredes. Esto no viene por internet. Esto no viene de que yo lo leí. Esto vino de pluma, de mi propia pluma escribí esto. Porque me di cuenta que muchas veces el materialismo, el posmodernismo quiere arroparnos, quiere influenciarnos para que la vida espiritual mengue. Porque el materialismo que el mundo vive hoy se quiere introducir dentro de las iglesias. Y es aquí donde viene esta palabra, para buscar el equilibrio y el balance. Claro que se necesita el dinero, pero lo que quiero que quede claro es que la iglesia no puede estar como Israel estaba. Israel había levantado altar a Baal y a Acera. Muchas veces la iglesia ha levantado altar al dinero. De estas cosas, cuando se habla de estas cosas, inmediatamente se levantan las críticas, porque saben que es palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios, varón? Que la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el amor, dice, el deleite de los ojos, la vanagloria de la vida y el deleite y el deseo de la carne, son del mundo, no son de Dios. No es de la iglesia, es del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que no estamos para levantar altar al dinero, estamos para levantar altar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros no somos impulsados por el amor al dinero, somos impulsados por el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y si hay que comer sardina, comeremos sardina, pero no viviré de apariencia, viviré con la realidad de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios y yo somos suficientes. A su nombre. Hoy en día la iglesia ha entrado en el materialismo, ha entrado en las apariencias de que si mi iglesia no está adornada y pintada, entonces no hay bendición. Mentira del diablo. No hay bendición más grande
que adorar y alabar a Dios. No hay bendición más grande que sentir la paz de Cristo. No hay bendición más grande como entrar a este lugar y sentir la atmósfera de Dios, sentir el oxígeno del cielo, sentir que esto es como un oasis, que es como no querer salir de este lugar, no por el aire acondicionado, no por la adoración, sino por la presencia del poder del Espíritu Santo que esté aquí. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él estaría como poderoso gigante. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adórale con el labio, adórale con el alma, adórale con los pies, adórale con todo tu ser. Porque hay algo más grande que el dinero, se llama la bendición de Dios. Hoy por hoy hay que romper con esa doctrina de error de decir que la bendición es tener los bolsillos llenos de dólares. Mentira del diablo. Usted oye, no, varón, está en la bendición de Dios porque tiene el dinero. No, la Biblia jamás se refiere en cuanto a bendición. Eso es parte de la bendición. Es ya lo secundario. La bendición más grande es saber que nosotros vamos para el cielo. La bendición más grande es que nosotros no somos de esta tierra. La bendición más grande es que tenemos vida eterna. La bendición más grande es que hay un hombre nuevo, una piedrecita nueva. La bendición más grande es saber que Cristo viene por su iglesia. Es saber que la trompeta está por sonar. Hoy en día el mundo vive pensando que la iglesia se quede en la tierra. No, mi hermano, Maranata, Cristo viene por su iglesia pura. Cristo viene por una iglesia santa. Cristo está a la puerta. Mire esto. El día de ayer me llegó, no sé si la hermana se lo mandé, de cómo los mesiánicos ya están escribiendo artículos acerca de que ya la venida del Mesías está a la puerta. Y que ellos calculan, porque ellos se dejan llevar por las 70 semanas, tema escatológico de lo cual no hay tiempo para explicar. Suficiente decir lo que ellos dicen: el Mesías está a la puerta. Amén. La pregunta es: ¿cómo está tu vida con Dios? Hace unos días yo preguntaba a la iglesia, me paré sobremanera asustado. No vi a mi esposa al lado de la cama. No vi a mis hijos en el cuarto. Y yo, santo, ¿será que el Señor vino y me quedé? ¡Qué susto! Y todo en silencio. Yo, santo Dios. O sea, que eso hablaba de que había algo que yo sentía que tenía que arreglar. Porque si yo estoy bien, yo no tengo por qué pensar me quedé. Entonces esa es la actitud que debemos de tener, una actitud constante de purificarnos, de santificarnos, de vivir a la expectativa que Él puede venir en esta noche, Él puede venir en esta hora, Él puede venir, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos levantados. La iglesia se va la iglesia, se va la iglesia, se va. Nos vamos, hermana. Nos vamos, varón Metodio, a celebrar. Nos vamos, hermano Guillermo, hermana María. Nos vamos, amados hermanos. Nos vamos, mi hermano. Nos vamos con el Señor. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Dónde quedarán los Florchen y los Pierre Cardin? ¿Dónde quedará todo eso? ¿Dónde quedarán las mansiones? ¿Dónde quedará? Nada. Pero allá tenemos una mansión. Más allá del sol yo tengo un lugar. ¿Cómo es? Un bello lugar más allá del sol. Sol, más allá del sol. Tengo un lugar más allá del sol. Yo estoy seguro que cuando ese hombre creó esa adoración,
Estaba viviendo el Niágara en bicicleta. Estaba viviendo la prueba de su vida. Pero puso su mirada en el cielo. Puso su mirada de saber que todas las pruebas pasarán. Atribulado, mas no angustiado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Llevando por siempre a todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifiesta en nosotros, de tal manera que en ellos actúa la vida y en nosotros la muerte, porque para nosotros la muerte significa vida en Jesús. A su nombre. Dice la Biblia. Terminamos con esto porque estamos contra el tiempo, ¿verdad? Lo primero que hizo Dios, número 1, declarar. Número 2, lo miró a los ojos, mirándole. Él te conoce, Él sabe quién eres. Dios lo envió y Él siguió diciendo: soy pobre, soy el menor. Resentimiento, autoestima baja. Si hay algo que nosotros tenemos que luchar, es con la autoestima baja. Tenemos que llenarnos de la palabra y de saber que somos príncipes de Jehová, que somos el real sacerdocio delante de los ojos de Jehová, y que los demonios tienen que retroceder cuando usted entra a un lugar. Los demonios tienen que huir, porque usted tiene algo que se llama el ADN de Dios, tiene la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder. Ellos no resisten la sangre, ellos no lo ven a usted, ellos ven la sangre de Cristo en usted. Dios primero, para incubar al libertador que está en ti, primero te ayuda a vencer tus miedos, te ayuda a vencer tus temores. Y la única manera que hay es confesando la palabra sobre ti. Cuando lee la Biblia, está confesando la palabra sobre ti. Cuando estás adorando, está confesando la palabra sobre ti. Lo estaba formando, estaba preparando, incubando en su corazón del Espíritu de Dios en el corazón de Gedeón. Estaba incubando un espíritu nuevo en él. Se llaman procesos. De acuerdo a tu personalidad Dios trata. De acuerdo a tu forma de ser Dios trata. De tal manera que la forma fue que él pidió señal y señal le fue dada. Obedeció y derribó el altar a Jehová. Hoy es tiempo de derribar los altares a Baal. Hoy es tiempo de sacar el pecado escondido. Hoy es tiempo de quitar la doble vida que a veces llevamos. Decimos una cosa y hacemos otra. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza para poder derrotar a nuestros enemigos en los ataques que vienen contra nosotros. La única manera y la bandera que nosotros tenemos se llama pureza y santidad de Dios. Y contra eso no hay demonio que pueda contra ti. Cuando un hombre está en la santidad de Dios, cuando un hombre y una mujer está en la pureza del alma, los demonios retroceden porque ven la santidad de Dios en ti, no tu santidad. A su nombre. Hoy hay que derribar altares dentro de nuestro corazón. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, tocó el cuerno y todo Israel se le juntó como un solo hombre. Se llama unción de Dios que atrae. Hay una unción que derrite. Hay una unción que cuando tú hablas hace que las almas vengan a los pies de Cristo. Y la unción que derrite es una alma obediente a la palabra de Dios. La unción de Dios no viene solamente por la disciplina de la oración, es por la actitud del corazón. Que ayunamos no para que el hombre nos vea, ayunamos para buscar la gloria y el poder de Dios, y que Dios se mueva a través de nosotros, pero que toda la gloria y la honra sea para Él y no para nosotros. Solamente somos instrumentos. Dice el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire cómo termina Dios diciéndole a Gedeón: iba con 10,000. Dice: no vaya a ser. Cuando entró el Espíritu de Dios, vino la unción sobre él, sobre Gedeón. Dice la Biblia que él tocó el cuerno, todo Israel se le juntó. Y guiado ahora por el Espíritu de Dios, mandó a levantar cántaros. Y dentro de los cántaros metió las teas encendidas. Mandó a repartir. De los 10,000 Dios le dio: te quedas con 300. Y los 300, usted conoce la historia, por escuadrones de 100 los repartió. De tal manera que cuando ya a la medianoche lo había repartido, dice que mandó a quebrar los cántaros para que saliera la tea de fuego del cántaro quebrado. No puede haber fuego si no hay un cántaro que se rompa.
No puede haber incubación si primero no rompemos con los cántaros que hay dentro de nosotros. Rompe el cántaro en esta noche y verás como el fuego de Dios que hay en ti se aviva. Rompe el cántaro de tradiciones, rompe el cántaro de miedo, rompe el cántaro del temor y verás como la tea de Dios se enciende. Y cuando esa tea se encienda, los enemigos entre ellos pelearon y entre ellos se mataron, porque un fuego ardiente, cuando Dios enciende a un hombre en el fuego del Espíritu, no hay demonio que resista, no hay demonio que esté al lado. Los demonios retroceden cuando hay unción, cuando hay fuego de Dios. Cuando yo me percato que hay fuego dentro de mí, cuando no resisto hablar de otros, cuando en la oración no resisto reprender y atar y saber que tengo la espada en la mano, tomo la espada y digo: en el nombre de Jesús, Dios desbaratará todo ejército que se levante en contra mía. Derribo todo altar en esta hora. Esa es la unción de Dios. Y cuando tú sientes eso, es el fuego de Dios. El fuego de Dios está en ti. Hay que encenderlo y la única manera es rompiendo el cántaro. A su nombre. Mandó a quebrar los cántaros. Una vez que los cántaros se rompieron, hubo fuego de Dios y hubo trompeta de Dios. Tienes que romper tu cántaro para que salga el hombre lleno del fuego de Dios. Tienes que romper tu cántaro de un lado para dejar las costumbres y las tradiciones y salga la trompeta con el canto de guerra de un lado y el fuego de Dios de otro lado. En esta noche creo que Dios nos ha hablado de que hay que romper con algo. Hay que romper con una vieja práctica. Hay que romper con pecados ocultos. Hay que romper con desobediencias. Hay que derribar ese altar. Dice que hasta que no derribó el altar de Baal y Acera, no pudo levantar el altar a Jehová. Porque para levantar el altar a Jehová tenía que hacerlo con fuego. Y la única manera de hacerlo con fuego era que tumbando la madera para encender el fuego para Dios. ¿Qué altar de Dios tiene que ser restaurado en tu vida? Pongámonos de pies. La hora ha llegado. Creo que me quedan ¿cuántos minutos? 10, santo Dios. Pasa el tiempo volando aquí. Padre celestial, para otro día terminamos con los cántaros y los fuegos. Por hoy yo creo que es suficiente que usted medite un minuto, sus ojos cerrados, el Espíritu de Dios en tu vida. Pero en esta noche yo te invito a que pases al altar. Si hay temor, si hay miedo, ¿qué será del mañana? ¿Qué pasará con nuestro país? ¿Qué pasará con nuestras economías? Es lo que el mundo se pregunta. Nuestra respuesta no está en el mundo, ni en las asambleas, ni en la presidencia. Nuestra respuesta está en Dios. Y así como Nehemías le dijo al pueblo: pelea por vuestra familia, pelea por vuestras esposas, pelea por vuestras tribus, porque Jehová os ha entregado en nuestras manos. Nuestra pelea no es física, nuestra pelea es espiritual. Hay que levantar altar a Dios, un altar en el cual tengas algo que ofrecer. Y tú dirás: varón, ¿tengo que matar un becerro? No, tienes que matar el hombre carnal que está en ti, la mujer carnal que todavía está en ti. Si es que hay que matarla, ofrecerla, sacrificarla. Si hay algún temor en tu vida, yo te invito a que pases al altar. Nos queda 8 minutos para ministrar. Gloria a Dios. Padre, mientras el hermano nos ayude en una adoración allí. Primera vez que Dios me permite hablar sobre Gedeón. Gloria a Dios. Y ha sido una bendición para mí porque me ayuda a descubrir mis temores y mis miedos, a vencerlos. Y entiendo que la única manera es con la fuerza de Dios. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál? La que yo te daré. Aleluya. En esta noche rompe el cántaro. En esta noche deshace el cántaro. Déjate de llevar. Rompe las apariencias. Rompe con el cosmético por fuera. Y revélale a Dios el corazón tal cual es. Hoy Dios quiere
quiere hacer un milagro en tu vida. Nunca Queremos orar. Queremos orar por aquel que está pasando por diversas enfermedades, pruebas. La unción de aceite es algo simbólico, como un símbolo del Espíritu Santo sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, redime el tiempo en esta hora. Señor, yo oro por tu sierva y yo la declaro sana. Padre, en esta hora hemos orado por milagro, por sanidades. Que seas tú que traigas sanidades y liberaciones. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre por el poder del Espíritu Santo. Gracias por traerlo a este lugar. Ahora séllalo. Ahora séllalo. Padre, trae el toque de tu Espíritu. Espíritu Santo, desciende con poder y gloria en este lugar. Adora a Dios, iglesia. Levante su voz y adore a Dios. Levante su voz y adore a Dios. Cautive su presencia. Cautive su presencia. Espíritu Santo de Dios.